tema, pero no en tono despectivo ni peyorativo, todo lo contrario, es el tema. Y es de mucha importancia porque no solamente lo hemos visto durante esta pandemia del COVID-19, sino también ya venía desde hace bastante tiempo y se ha acentuado en estos momentos. Pero dejando de lado esta cuestión que no es menor de la pandemia del COVID-19, el sistema en general de cobertura de riesgos del trabajo, digo riesgos del trabajo porque la terminología ya de por sí, la utilización del término riesgos y no accidentes y enfermedades profesionales sienta una postura. Porque si nosotros hablamos de riesgos, cuando nos estamos refiriendo a seres humanos, a personas que se pueden ver perjudicados de por vida o pueden perder su vida en ocasión y como consecuencia del trabajo, de las tareas que realizan, de un ambiente que es peligroso, dañino, nocivo, tóxico, incuestionablemente no se debe en modo alguno hablar de riesgos como si fueran cosas, porque entonces estamos retrotrayéndonos a la época anterior al derecho social, al derecho del trabajo, al nuevo derecho, como muy acertadamente y con un enorme criterio humanista y socialista lo calificó y lo describió ese gran ser humano y enorme legislador y gran persona como fue Alfredo Lorenzo Palacios, que por otro lado es el creador de la primera ley en Argentina, la 9688, que fue anterior a esta ley de riesgos del trabajo, producto del menemismo, Ministerio de Trabajo, en ese momento no era de Empleo, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, a cargo de Armando Caro Figueroa. Esta ley actual, que como ya dije al comienzo del programa, continúa esa ley originaria que nació de un acuerdo marco para el empleo, el trabajo y la productividad, por lo menos ese era el calificativo que se le dio en el año 1994, en mayo de 1994, entró en vigencia un poco más tarde. Este acuerdo marco se intentó realizar, yo diría que ficticiamente, como un tipo simulacro, como se realizan todas las actividades en la OIT, obviamente la Organización Internacional de Trabajo, es decir, tripartito, con representantes de las principales centrales sindicales. En ese momento la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, no estaba reconocida como tal, es decir, la CGT, que nunca se caracterizó, por lo menos desde hace décadas y décadas y décadas, y actualmente tampoco, por ser muy protectoria de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, a pesar de que sí debería serlo, ¿no? Por supuesto. Cuidan más sus bolsillos, los jerarcas, que los derechos legítimos de quienes dicen representar, pero no los representan. O por lo menos no en la medida que deberían. Por otro lado, representantes de los empleadores y representante del Estado, en ese momento el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Bien, de ese acuerdo marco nacieron leyes que, reitero nuevamente, así, tipo, no puedo decir estribillo, ¿no? Pero lo reitero y aconsejo a quienes estudian abogacía o se interesan en el tema
de la historia del derecho, pero historia muy reciente, no historia de hace, que también es de mucha importancia, que lean el acuerdo marco porque es deplorable. Bien, ese sistema, en vez de ser mejorado, ha continuado hasta la fecha, y actualmente quienes tienen superpoderes con las últimas modificaciones, que quien ha hecho, por supuesto hay numerosos y numerosas doctrinarios, doctrinarias, juristas y abogados y abogadas, los que ejercemos la profesión también, por supuesto, y a su vez estudiamos el derecho laboral y el derecho en general, no solamente el derecho laboral, cuestionado. Hablamos de que esta ley es plenamente contraria, como ya dije, a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, y es un desprendimiento, estas ART son un desprendimiento, las aseguradoras de riesgos del trabajo, de las compañías de seguro. Y lo vemos directamente. Todas ellas tienen sus ART. Aparte de eso, y esa es la parte más peligrosa, con la última modificación se le ha dado superpoderes a quienes no son abogados ni abogadas, a los médicos y médicas. Es decir, que quienes determinan los porcentajes de incapacidad, los porcentajes, que es un toma y daca, es decir, te doy tanto, son las comisiones médicas, en las cuales no intervienen abogados ni abogadas, sino médicos y médicas. Es decir, que este es un sistema que está totalmente a favor de profesionales de la medicina, pero solamente de ciertos profesionales de la medicina, y que son absolutamente, iba a decir serviles, pero esa palabra voy a utilizar otra para ser un poco más educada y políticamente correcta. Digamos que son sensibles a los intereses de las aseguradoras de riesgos del trabajo y dependen directamente de Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que a su vez es dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Conclusión: el poder ejecutivo es quien determina la incapacidad, y las ART, es decir, compañías de lucro, son quienes determinan los porcentajes de incapacidad y, en definitiva, manejan como marionetas los destinos, la vida de seres humanos como son los trabajadores y las trabajadoras. Pasó el gobierno de Carlos Saúl Menem, pasaron otros gobiernos, inclusive varios gobiernos con un tinte, según manifiestan, absolutamente contrario o contrarios a ese espíritu neoliberal a rajatabla. Sin ir más lejos, el actual gobierno del presidente Alberto Fernández, con la vicepresidencia de la doctora Cristina Fernández, yo considero de Kirchner como una circunstancia, siempre lo digo, no solamente en el caso de la señora o la doctora Cristina Fernández, sino en general, ¿no? Bien. Soy contrario a utilizar el de, porque parece que fuera posesivo, ¿no? Bueno, como en su momento también utilizo el apellido materno y paterno, porque es así. Ahora con el nuevo Código Civil y Comercial se ha incorporado. Yo ya desde la década de los 80 lo incorporé. Bien. Y otros muchos y muchas también. Concretamente, ¿se realizó alguna modificación? Cuidado, a través de DNU, no, por favor. Porque los DNU, es decir, los decretos de necesidad y urgencia, deben ser para casos puntuales de emergencia sanitaria, no para legislar de fondo. Espero
no generar, tampoco me considero que esto es de masiva difusión ni que va a llegar a las altas esferas del poder ejecutivo, ¿no? Por supuesto, ya bastantes problemas tienen con la campaña preelectoral y el digitar los puestos, lo vemos claramente en la provincia de Santa Fe. Pero bueno, por favor, a través de DNU no, sino a través de un debate legislativo, pero en épocas que haya un poco más de normalidad dentro de esta pandemia y dentro de esta emergencia epidemiológica, que aparentemente va a continuar. No quiero decir con eso que se alargue, pero sí que se trate y que se debata de una manera correcta, conforme a todo lo pautado, reglamentado y vigente por la Constitución Nacional, que todavía está vigente a pesar de que muchas veces a través de ciertos DNU parece que no existiera. Está vigente y muy vigente, y hay que tenerla muy presente. Obviamente también las constituciones provinciales, porque digamos, para el tema electoral está vigente la Constitución Nacional y las constituciones de las diferentes provincias, fundamentalmente la Constitución Nacional, ¿no?, que rige para todo el ámbito de la República Argentina. Pero para otros temas rigen los DNU. Ahí tenemos una distorsión un tanto diabólica y perversa. Entonces, la conclusión es que el actual sistema es absolutamente perjudicial y se ha comprobado. Totalmente se ha comprobado. Para los trabajadores y trabajadoras. Muchos han perdido la vida. Muchos aceptan montos mínimos y quedan, esta es la parte más perversa, quedan con secuelas, con recidivas de por vida en su organismo, ya sea por un ambiente tóxico en el que deben padecer, sería el caso de enfermedades directamente relacionadas con las tareas que realizan, o por causa de ese acto, de ese hecho traumático como es el accidente. Y esto no está contemplado porque expresamente en todas las ART y en los convenios que son homologados por el Poder Judicial, hay una cláusula en la cual se evita, se prohíbe todo reclamo posterior relacionado con una consecuencia directa o indirecta de ese accidente. Conclusión que en el momento la mayoría de las personas recibe una cifra que puede ser interesante, depende de quienes los representen, porque muchas veces hay varios colegas, normalmente se los llama con un nombre de un pájaro, Carancho, ¿no? Hay una película de Trapero, un director argentino, reconocido a su vez en todo el mundo, en Latinoamérica, Carancho, con Ricardo Darín, dura, muy fuerte, pero que retrata, y hasta diría con un criterio bastante minimalista, ¿no? Tampoco tenemos que hacer chorrear sangre, ¿no?, a lo Tarantino en las películas, pero bueno, de todas maneras Tarantino tiene un estilo distinto. Yo creo que supera a esto, ¿no? Últimamente para algunos, es un clean caja. No hablemos de la litigiosidad, porque también esa es otro argumento de las empresas, sobre todo de las grandes empresas, de las mega empresas. Y esto lo ha hablado y lo ha denunciado muchas veces un jurista muy reconocido de Argentina, de Latinoamérica y del mundo, como lo es el doctor Horacio Schick, que ha estado en varios programas nuestros
y que va a estar dentro de poco tiempo también conversando sobre el tema de las ART, que continuaremos, como dije, y lo voy a resaltar y remarcar y recalcar, denunciando, porque merece una reforma. Bien, la cantidad de accidentes es muy, muy grande. Los que se denuncian son algunos y otros no. Otros no, porque los trabajadores y trabajadoras no están registrados y por lo tanto carecen de todo tipo de cobertura. ¿Y qué pasa con esta gente? Queda tullida, fallece, muere, tiene que ir al sistema de sanidad y muchas veces no los reciben tampoco. No es un tema menor, es un tema que tiene aristas por donde se lo mire. Y muchas veces no se hacen las denuncias, no se las hacen correctamente. Cuando se lleva la denuncia por el accidente que ha ocurrido, la RT lo rechaza, las comisiones médicas también, las fechas que son muy posteriores, los trabajadores que en el ínterin siguen padeciendo. Es decir, la ley considera que los saberes tienen que seguir percibiéndolos, que los beneficios tienen que ser iguales. En la realidad de los hechos, esto no ocurre. O ocurre en muy pocas ocasiones. Más aún, y mucho más acentuados, en estos tiempos del COVID-19. Bien, iremos a una breve pausa y después continuaremos con la palabra del compañero que nos va a hablar, sobre sus proyectos si es elegido concejal.